Conectados. Sin arte no seríamos nada. Sin arte, el hombre se quedaría en la practicidad, estaría destinado al confinamiento, a estar encerrado. Yo creo que todo ha sido pensado antes de ser creado. Y podemos hablar desde una cuchara, si pensamos en el mango recto, hay cucharas con mango curvo, con mango en zigzag. Todo siempre fue pensado, ¿no? No sé, pienso en un auto, en las líneas que tiene, en la aerodinámica, en los colores. Todo tuvo que ser pensado antes de ser creado. Pero algo importante para saber si algo es arte o no lo es pensar en que los humanos creamos objetos. Y vamos a decir si es o no es arte según la mirada de cada uno. Vamos a ver cómo entendemos eso que tenemos frente a nosotros y cómo lo sentimos. Entonces podríamos decir de esta manera que el arte está dentro de nuestra cabeza. O sea, la construcción que realizamos cada uno de nosotros en nuestra mente o como sociedad también acerca de una creación es eso lo que llamamos arte. Porque un artista puede hacer una obra y decir que es una flor de obra de arte, sin embargo viene otra persona a la que no le significa nada y decir que esto no lo es. Todo esto tiene que ver fundamentalmente con las emociones, ¿no? Si a vos algo te emociona, te llega al alma y eso te hace sentir lo que estás viendo. Si vos vas a una muestra de arte y estás viendo algo que te lleva a, por ejemplo, un viaje que realizaste, no sé, a la India, a África o a cerca de tu casa, eso va a producirte cierta emoción y seguramente va a ser más fácil que vos lo llames arte. Sí, con respecto a eso que estás diciendo, hay algo que es muy cierto. El otro día yo veía un video en el que un profesor le mostraba a su clase, digamos, dos fotos. Una era de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona y la otra era de un hormiguero. ¿Viste esos hormigueros que hay en África que no son los hormigueros de acá, de Argentina, son esos altos? Pueden llegar a medir 2 metros o un poco más. Bueno, cuando les mostró la primera foto de la Basílica de la Sagrada Familia, les pidió que levanten la mano los que consideraban que eso que le estaban mostrando era arte. Y prácticamente toda la clase levantó la mano. Claro. Hizo lo mismo con la foto del hormiguero y ahí fueron 2 o 3 los que levantaron la mano diciendo que eso era arte. ¿Y qué pasa? Eso nos da a pensar lo siguiente. Nosotros consideramos arte o creemos que es arte algo que justamente en la sociedad ya está instaurado como arte. Y si bien el hormiguero se asemejaba a una iglesia, hubo el 90% de la clase que consideraba que eso no era una obra de arte, pero así todo había algunos que sí decían, sí, eso es arte, para mí es arte. De hecho, Marcel Duchamp tiene una obra de arte que es un migitorio, y para muchos puede ser no considerado una obra de arte, y para él sí es considerado arte, y muchos artistas incluso han dicho que si alguien considera X cosa arte, entonces ya es arte de por sí. Sí, está bien, Seba. Igual, vamos a decir la verdad, nosotros no somos expertos en esto y por eso hoy vamos a tener acá hablando con nosotros y comentando sobre este tema a un gran artista, vamos a decir así. Él es un docente universitario de aquellos, de los buenos, tiene obras pero que son impresionantes y te puedo decir porque he visto varias de ellas. Él ha expuesto en varios países de Europa, ha realizado obras majestuosas en parroquias, en hospitales, en edificios. Vamos a darle la bienvenida a Martín Laspina. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Acá estoy abrumado por la introducción, me dejaron pasmado con eso que tan bien describieron y cómo empezamos esta conversación con tantos ejemplos y tan bien. Bueno, ¿qué decir? ¿Puedo decir algo de lo que dijeron? ¿Qué te parece esa introducción? Si le pifiamos mucho o no, si estamos... Está buenísima porque toca algunos puntos importantes sobre lo que es el arte, sobre lo que consideramos arte. Vos empezaste, Rodri, hablando sobre el diseño, sobre el arte en lo práctico, en la vida práctica, que es una manera, ¿no? Que llamamos arte aplicado, diseño de objetos, diseño industrial, se dice ahora. Y bueno, y ya desde la época primitiva, desde las cavernas, el hombre que digamos, empezó culturalmente, o por lo menos la noción que nosotros tenemos de lo que es la historia del arte de la prehistoria, iba de la mano. El arte, digamos, como nosotros lo consideramos hoy, ¿no? Como un arte que no tiene un fin práctico, con el arte que sí lo tiene, ¿no? Por ejemplo, en el arte de hacer las herramientas o de los objetos, digamos, de uso cotidiano, ahí ya imprimió el hombre de entrada una noción estética, una noción de cierto gusto
por una imitación de la naturaleza o por una búsqueda de referencia en la naturaleza. Todo eso se fue sofisticando con el tiempo y bueno, claro. Y así llegamos a nuestros días. Pero el arte nunca estuvo disociado, quiero decir con esto, de la vida práctica, de la vida cotidiana y de lo más importante del hombre. No es un ornamento extraño, externo, sino que es algo que está íntimamente ligado con nuestra vida cotidiana. Por eso está en la arquitectura, por eso está en nuestras casas, en los objetos. Vos pensás esto que decíamos de Marcel Duchamp, ¿no? Que sí, claro, es el famoso La Fuente, ¿no? Que él toma un migitorio de una obra y la pone en un pedestal y la consagra, digamos, como la nombra, por decirlo así, como La Fuente, y de esa manera está haciendo una parodia del objeto artístico, digamos, como puesto ahí, como para ser contemplado, con un objeto que es totalmente lo opuesto, ¿no? Que sería como algo ordinario, algo que está en un baño, que tiene como una connotación negativa. Entonces ahí él pone en cuestión la cultura, toda la historia de la tradición, y un poco, bueno, eso es el dadaísmo, ¿no? Que es un movimiento del siglo XX que, un poco unido al surrealismo, cuestiona los arquetipos artísticos culturales de Europa, de una Europa decadente, de una Europa que ya estaba muriendo en sus valores fundamentales, y bueno, y él pone eso en cuestión. Pero eso, lo paradójico es que el mundo del arte y el mundo de la cultura lo asume como propio y lo eleva a la categoría de arte al mismo nivel que cualquier otra cosa, y no era la función que tenía originalmente ese objeto. Ese objeto no fue concebido como para que quedara ahí. Pero bueno, eso es lo que pasa con la cultura, ¿no? Todo lo que se le opone a la cultura o lo que pretende cuestionarla, finalmente es tragado por ella, es fagocitado y es convertido en un objeto cultural de consumo como cualquier otro. Así que sí, es muy interesante porque eso habla también de los límites del arte, ¿no? Hasta dónde, qué cosa es una obra de arte, quién decide, quién valora, hasta cuándo se considera una obra de arte. Eso pervive en el tiempo. Porque hay cosas que por ahí eran consideradas artísticas que ya están olvidadas, y otras cosas que nunca fueron consideradas artísticas que la historia las revalorizó y hoy las consideramos artísticas. Claro, justamente hablando de eso, ¿tenés alguna obra así que pienses, che, hay mucha gente que puede llegar a pensar de que esto no es arte o no lo pueden considerar arte? A mí en realidad no me preocupa mucho la definición de qué es o no es arte, ¿no? O sea, me parece que esa es una pregunta, o es una cuestión que debería tomar la filosofía del arte. Yo no soy un experto en eso, pero sí creo que tenemos que dar lugar a que todo coexista, ¿no? Porque después el filtro viene naturalmente, ¿no es cierto? No sirve de nada ponerse a dar con un palo todo aquello que nosotros no consideramos arte, porque no lo sabemos si finalmente eso va a terminar o no quedando en la historia o quedando en el inconsciente colectivo. Lo que yo hago como artista o también como docente frente a mis alumnos es tratar de hacer ver que todo tiene un porqué, todo está por algo, ¿no? O sea, cuando alguien que por ahí es un poco más conservador y pretende denostar algunas cosas del arte contemporáneo porque no las comprende fundamentalmente, primero hay que explicar por qué eso está ahí, por qué la cultura hoy considera determinadas cosas artísticas que el común de la gente podría no entender. Bueno, hay que entender por qué eso está ahí. Una vez que uno entiende por qué está ahí, podés discriminar me gusta, no me gusta, que es una manera también de separar la paja del trigo. Esto no me gusta, yo no adhiero a este tipo de formas de arte, no las voy a ver, no las consumo, no las compro, me quedo con aquellas. Pero eso no quiere decir de que no tengan derecho a existir. Y después, como en todos los movimientos y en todos los órdenes, hay bodrios y hay obras que son buenísimas, ¿no? Claro. Porque por hoy conocemos mucho del Renacimiento, del Barroco, del siglo XX, como grandes obras maestras, pero todo eso también ha tenido su filtro, ¿no? Ha habido mucho que ha quedado en el olvido y que se ha destruido porque ha sido mal hecho, y han quedado otras cosas que son buenas. Lo mismo va a pasar con el arte contemporáneo. No va a quedar todo en el filtro de la historia, obviamente, pero es muy difícil hoy por hoy nosotros, con nuestra mirada contemporánea, hacer esa
disquisición, ¿no? Pero sí, lo que considero es que hay que tener, uno como artista, como productor de arte, hay que tener seriedad en el lugar donde uno está parado y tratar de hacer en el lugar donde uno se decidió parar lo mejor posible y tratar de aportar algo, ¿no? Entonces, sí estoy en contra de la chantada de aquel que fácilmente instala cualquier cosa como arte sin ninguna cosa detrás, ¿no? Porque es muy fácil hoy ser artista desde esos lugares donde a veces es difícil determinar si técnicamente está bien hecho, si tiene una idea sustentable por detrás. Entonces hay mucho verso. En ir más lejos con la música pasa eso. Sí, yo creo que en todos los ámbitos también pasa eso, exacto. Cuando no hay un esfuerzo, cuando no hay algo elaborado, es cuando uno dice, bueno... Claro, sí, pero a veces también ahí hay un término que es difícil de determinar, que es el esfuerzo. No siempre es que una obra tiene que tener muchas horas o mucha técnica para que sea buena, porque esto que decimos del Migitorio de Duchamp, por ejemplo, es el extremo, es algo que ni siquiera hizo él. Sin embargo, quedó en la historia. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo? Bueno, quizás ahí está en esa idea original que tuvo el tipo de encontrar algo distinto para sumarle al corpus de lo que venían a ser los objetos artísticos. Ahí está un poco la función del artista, el de ser como un canal de comunicación entre la sociedad o el grupo de gente donde pertenece y algo nuevo que quiere aportar, ¿no? Como algo titánico, como decir, bueno, una catedral que lleva 300 años en construirse, bueno, claro, obviamente eso tiene de por sí un valor, pero no todas las obras de arte son así. Y aparte, calculo que también tiene que ver con el crecimiento del artista, ¿no? Tal vez al principio las obras, o en tu caso, tus obras, tal vez hoy en día, vos que ya, digamos, pasaste toda una vida como artista, podés ver tus primeras obras como algo que capaz que en este momento le hubieras hecho algo diferente, o que le faltó esto, o podés autocriticarte, digamos, pensando en eso. ¿Cuándo, no sé si tuvo que ver con el estudio, con tu vida, con tu experiencia, pero cuándo considerás, o con qué obra considerás que vos te consagraste o podés decir, acá me inicio, a partir de hoy sí me siento o me sentí que soy artista, ¿no? Porque digo, al principio capaz que eran bocetos o no, o capaz que desde una ya arrancaste así. ¿Cómo sentiste eso? Mirá, uno tiene etapas en la vida, ¿no? Etapas donde está más contento con lo que produce y etapas donde sentís que hay cierto amesetamiento, cierto declive, y se suceden unas a las otras. Uno no está lineal o mejor dicho va en una curva ascendente para arriba siempre perfecto. Hay momentos en los que yo descubro que he tenido mejor conexión con lo que hago, que estoy más concentrado, que tengo mejores ideas y momentos en los que, bueno, produzco una obra que está ahí, que es aceptable y bueno, y por eso que es difícil decir a partir de tal momento. Después no considero que yo sea un artista consagrado, eso igual te agradezco que me lo digas, te lo dejo, me elogio y lo agradezco, pero yo siempre estoy en búsqueda de ir tratando de decir algo con lo que hago y bueno, y no me planteo tampoco demasiado crear una obra de arte o una gran obra, simplemente laburo de esto, tengo trabajo, genero cosas por encargo, otras que son, entre tanto voy haciendo obra mía, que voy uniendo a lo que es mi obra, pero hay que verla, yo creo que con el tiempo y hay que ver después qué va a pasar con todo eso. Yo lo que sí siento una necesidad de producir, eso lo tengo claro, desde toda la vida. O sea, yo me acuerdo del jardín de infante que yo dibujaba y mientras por ahí otros nenes hacían otras cosas, jugaban a otras cosas, yo estaba dibujando, pintando, haciendo arcilla, plastilina, o sea, siempre la cuestión de lo visual y de lo artístico, digamos, de las artes visuales para mí fue como innato, ¿no? De muy chiquito. Entonces es como un camino que fui haciendo. Después, bueno, uno se formó, primero hice el bachillerato de Bellas Artes, después hice la facultad. Bueno, y me fui formando en diferentes cosas que me fueron interesando y sigo en ese camino, sigo intentando buscar nuevas técnicas, nuevos discursos, pero bueno, es eso, es un camino. Ya que hace tantos años haces esto, ¿cómo influyó, cómo crees vos que influyó el tema de la tecnología en el arte? ¿De qué manera? Si para bien, para mal.
Vos te referís a la tecnología, digamos, del siglo XX, lo que hay ahora. Claro, exactamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una valoración del arte, ¿no? Como una cosa de lo artesanal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una obra de arte, nos viene a la mente algunas obras paradigmáticas de lo claro. La Mona Lisa, el David, bueno, cosas que tienen que ver con lo artesanal y con el trabajo de materiales nobles, de materiales que estaban pensados para durar para siempre, como el mármol o como la pintura que se hacía de una manera que aseguraba gran durabilidad. Eso en el siglo XX realmente se rompió, hubo un quiebre, ¿no? Con las vanguardias, lo que llamaban las vanguardias históricas. Cuando Europa, sobre todo, siempre, porque también acá hay que hacer un paréntesis, cuando hablamos de arte también nos situamos, nos paramos en Europa, ¿no? Y en Europa occidental, porque conocemos poco de Europa oriental, ¿no? Sí. Y de Oriente ni te digo, y de África mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, sí, aceptando eso, que hablemos de eso, de ese paradigma artístico que es el nuestro un poco también, ¿no? Porque estamos en una cultura occidental, aunque también conocemos muy poco de nuestro arte nativo y americano. Bueno, cuando esa Europa que nosotros admiramos tanto, llegó como a un nivel de sofisticación que termina con las grandes guerras mundiales y con la tecnología que vos mencionás, también decae todo ese concepto de arte como sofisticación de la artesanía, ¿no? Entonces los oficios artísticos tampoco se van a valorar más, ¿no? Por eso que la arquitectura también prescindió de todas las obras de arte artesanales. Vos fijate que hasta el siglo XIX, vos mencionaste hoy en tu introducción la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Ahí es el punto máximo y culmen donde todavía se valoraba lo artesanal como artístico. Gaudí es un ejemplo, ¿no? Un tipo de arquitecto que era un innovador en la forma, en el concepto y todo, pero que todavía apelaba a los artesanos y a aquellos que sabían hacer cosas bien, digamos, con sus manos, los escultores, los ceramistas, los mosaicistas, y sus arquitecturas son maravillosas conjunciones de diferentes saberes, ¿no? Bueno, todo eso termina con las guerras mundiales, ¿no? Cuando Europa se destruye, cae todo ese paradigma y empieza una Europa práctica. Y bueno, y Estados Unidos como eje del mundo rige todo ese nuevo paradigma, ¿no? Del consumo, de la tecnología. Y ahí, bueno, el arte empieza a mirar para otro lado. Entonces ya deja de haber todos esos oficios, esas grandes cosas que se hacían con tanto tiempo, y se pone más práctico, se pone más rápido. O sea, producir un cuadro antes llevaba, yéndonos para atrás en el Renacimiento, llevaba años. Por ejemplo, la Mona Lisa, que vos mencionaste hoy, Leonardo estuvo años pintándola y no la terminó. Exacto. Para él estaba inacabada. Era una obra que él tenía como un ideal que todo el tiempo repintaba y repintaba. Eso hoy es imposible por la velocidad del tiempo en el que vivimos. Entonces, ¿influye en qué sentido? Y influye en el sentido de que se dejan de valorar todas esas cosas y se empiezan a valorar otras, que son el arte como mercancía también, ¿no? El arte como mercancía, que es otro punto. La obra de arte es una cosa que se compra y se vende. Y entonces el artista tiene que estar en el mercado. Y a veces se compra y se vende algo que se hizo pim pum pan en un rato. Ya no importa si esa pintura llevó años o meses en hacerse. Por ahí vale más una cosa que se hizo en 10 minutos o algo que se hizo en 3 años. Entonces todos esos paradigmas cayeron. Y hoy estamos en un mundo en el que eso está un poco también en cuestión, ¿no? Porque estamos también en un mundo en que estamos revisando si todos esos valores de posguerra están del todo acorde a lo que sentimos que tiene que ser. Y muchos artistas se ponen en otro lugar también hoy por hoy. Ya no están en eso de rápido y vamos para adelante, sino que también intentan hacer otras cosas y hoy convive todo. Por eso que es un momento difícil para definir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy hay como es la posmodernidad. En la posmodernidad convive todo. Esto que vos estabas diciendo, ¿no? Cómo entra todo, pero por ahí a uno le cuesta darse cuenta que el arte entra también en esto, en el trajín todos los días, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de la velocidad, todo lo que hacemos constantemente. Yo digo, esto que vos comentabas también, ¿cómo se valora hoy? Yo no hace mucho, para mí no hace mucho, 15 años, 20 a lo sumo, que
que yo me di cuenta, y creo que lo hablaba con vos fuera de cámara, que el David es una escultura pero tremenda en tamaño, sobre todo, tiene más de 5 metros, y yo pensaba que era algo en tamaño natural, normal, una persona, siempre lo veía en fotos, todo, pensaba que era algo así. Y vos me hablás, no sé, del Arco del Triunfo, me hablás del Coliseo Romano, de cosas que tienen que ver con Europa, y aunque yo no haya ido, aunque yo no hubiera estado ahí en ese lugar, vos me decís, me nombrás estos lugares o estas cosas y yo digo, esto es arte puro, ¿no? Pero yo no sé si tiene que ver con mi generación, si tiene que ver con el mundo en sí. ¿Vos cómo ves? Algo comentabas, pero ¿cómo ves? ¿Se valora de la misma manera? ¿Se valora porque solamente un gobierno mantiene, el Estado mantiene esa escultura adentro de un lugar al que llamamos museo? ¿O hay una valoración real del arte de hace mucho tiempo y al de ahora también, ¿no? ¿Está esa valoración en la sociedad? Es paradójico porque lo que nosotros consideramos el culmen del arte, o sea, los momentos y los lugares donde hay mayor concentración de obras y mayor valoración, son los lugares donde más peregrina la gente para ir a ver esas obras, que claro, son Europa, algunos lugares de Estados Unidos, bueno, Oriente. La gente hace viajes larguísimos, gasta miles de dólares en ir a ver esas cosas que se hicieron hace 600 años o más. Entonces, ¿hay una valoración real? Sí, hay una valoración real. Y eso también es económico, da mucho dinero. Hay colas y colas para entrar a museos. Y no es por razones religiosas, es por razones artísticas, ¿no? Porque la Iglesia ha coleccionado arte en el Renacimiento y ha construido uno de los lugares de peregrinación de arte del mundo. Y bueno, ¿qué pasa? Hoy por hoy la gente va a ver esas cosas. El inconsciente colectivo todavía ve el arte ahí en esos lugares. Hay otros nichos, digamos, culturales que consumen otro tipo de arte, sí, pero realmente el común de la gente valora ese tipo de arte. Por otra parte, es una sociedad que vive de eso, pero que fomenta poco, digamos, los artistas vivos, los artistas contemporáneos. El artista es un paria de la sociedad casi, ¿no? Claro. Es una persona que tiene que buscarse la vida, que tiene que hacer su carrera solo, un autosuficiente, que tiene que vivir de más o menos de lo que puede, y si tiene suerte se inserta en un mercado que también, para el cual el artista es un engranaje más. Claro. No sé si alguna vez en la historia fue diferente. A ver, si uno mira para atrás, siempre el artista trabajó para un comitente, que se llama, ¿no? Alguien que le pide la obra. Cuando no era la iglesia, era la nobleza, o era el Estado, o eran la burguesía. Siempre fue alguien que tenía el dinero. En general, el artista no es una persona que tiene dinero para financiar sus obras. Pero bueno, hubo épocas del mundo donde el artista tenía un lugar. Esto que hablábamos del arte como artesanía, ¿no? Desde la Edad Media hasta el siglo XIX. El artista se formaba en un oficio y tenía trabajo toda la vida de eso. Era escultor, era vitralista, era pintor, y su obra se asociaba al progreso, digamos, de la ciudad o de lo que hubiera que hacer, ya sea civil o religioso. Hoy por hoy, en una sociedad totalmente tecnificada y poco, digamos, amante de tener obras de arte dando vuelta por ahí, el artista tiene que vivir del particular que le quiera comprar un cuadro. Y a veces a ese particular tampoco compra cualquier cosa, compra lo que dicen que hay que comprar. El que no accede a tener un lugar en Arteban no puede vender. Es complicado. Entonces, hablando de valoración, para resumir, ¿hay una valoración del arte? Sí, cada vez más. Cada vez más gente quiere consumir, pero es un arte del pasado que funciona como atractivo turístico, ¿no? Y después, por otro lado, está el consumo del arte contemporáneo, que cuesta mucho inculturarlo, como lo es, por ejemplo, el consumo de un electrodoméstico. Todo el mundo sabe que en su casa tiene que tener un televisor. Sí. O tiene que tener o tiene que tener un auto. Eso no se cuestiona. Trabajamos para tener esas cosas. Sí. Pero nadie piensa en trabajar para tener un original de arte en su casa. No es algo culturalmente fomentado. No somos unas sociedades que tengamos como prioritario consumir obras originales. Y no son tan caras, comparada con lo que vale otras cosas.
Me interesaba que me contaras un poquito, vos me decías que por ahí el ir a Europa a ver obras de hace mucho tiempo, digamos, es parte del turismo. ¿Cómo manejás eso vos y cómo es la vida del artista hoy, ¿no? Porque calculo que también esto habrá sido siempre, tengo que gastar esta plata para poder realizar una obra de arte, pero a la vez tengo que poder amortizar eso que yo estoy gastando. No es simplemente me pongo a dibujar un arbolito con un pajarito muy lindo, pero esto tengo que poder venderlo, ¿no? ¿Cómo es eso en tu vida? Mirá, yo cuando decidí viajar, que fue en el año 2002, después de la crisis de la Rúa, digamos, cuando el país se había hecho pedazos, yo estaba bastante mal anímicamente. Yo necesitaba cambiar de aire, ¿no? Entonces decidí inventarme un viaje. Entonces busqué en internet una beca para hacer algo, qué sé yo, y encontré una beca para estudiar vidrio en Barcelona, y a mí es un tema que me interesaba mucho porque estaba trabajando con el vidrio hacía unos años y quería perfeccionarme en eso. Entonces me vino bárbaro. Me vino bárbaro porque era lo que yo quería y realmente me sirvió para cambiar de aire y encontrar algo nuevo, algo distinto que hacer. Yo antes ya había viajado y había conocido los museos y tenía como cierta fascinación por esas cosas, por esos lugares, y quería como profundizar un poco más y vivir y estuve en Barcelona todo el 2002 estudiando, exponiendo, o sea, llevé mis cuadros enrollados como tantos otros que van con obra, ¿no? En el avión y tratando de encontrar, y ahí me di cuenta de lo difícil que es en todos lados para los artistas, sobre todo cuando no son conocidos o cuando son jóvenes. Bueno, y la verdad que la pateé la ciudad, iba todas las tardes o casi todos los días a buscar lugares, y casi siempre uno encontraba lugares más o menos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que el europeo consumía arte aún en esos lugares. Yo vendí cuadros en restaurantes y por ahí acá haces una muestra en una galería y no vendés. Entonces claro, me di cuenta de que había una cuestión cultural con el consumo de obras de arte. En 2009 expuse otra vez en otra ciudad, en Santander, después volví a exponer, bueno, siempre un poquito más hasta volver acá en los años 2010 más o menos, que empecé a trabajar más fijo acá. Es una experiencia más que nada vital, ¿no? Me parece, más que la cuestión económica o del prestigio, que eso también es una cosa muy sobrevalorada, ¿no? Te va bien en Europa y parece que sos Gardel y nada que ver, por ahí te fue mejor acá y nadie se dio cuenta. Claro. Pero más que eso, digo, lo que me parece que es más importante es la experiencia vital, la experiencia de vida, de tener que estar en un lugar que no es el tuyo, defendiendo cosas que hiciste desde una cultura que no es la de ellos, y poder salir adelante ahí, con todas las anécdotas que se te puedan ocurrir de cosas que uno intentó hacer para ganarse un mango, ¿no? Y después terminar dándote cuenta de que lo que tenés que hacer es lo que sabés hacer. Lo que tienen las obras de arte, que es interesante también, es que son objetos atemporales. O sea, claro, vos, un panadero hace el pan y lo tiene que vender en el día. Y si no, se quiebre, se funde, ¿no? El artista produce una obra y por ahí no lo vendiste en 2 años, ni en 3, ni en 4. Por ahí saltó la liebre dentro de 10 años. Y esperar el momento, ¿no? Claro. Si hablamos de vender, ¿no? Que también es otro punto. No es el fin último de una obra de arte, ser una mercancía. O sea, es una parte de su vida. Exacto. Pero no es para eso que pintamos. Por eso que claro, esto de pintar para el ojo del otro también es peligroso, ¿no? Uno termina después siendo funcional a un sistema que te obliga a hacer determinadas cosas que por ahí no tenés ganas de hacer. Yo creo que actualmente existen muchas maneras de expresar el arte, siempre existieron muchas maneras. Hoy yo veo que hay muchas más, hablábamos de la tecnología, podemos hablar del séptimo arte también, ¿no? Donde uno puede hablar desde caricaturas hasta películas y grandes obras del cine y de un montón de otras cosas, pero siempre me quedo con esto de que el arte va a ser siempre algo que construimos en nuestra cabeza y algo que va a depender de cada uno. La verdad es que el arte ha ido cambiando, se ha ido actualizando cada vez más con esto de los nuevos materiales o nuevas formas de poder expresarnos, pero
Lo que nunca cambió es la apreciación que podemos tener nosotros hacia cada una de esas obras y hacia el valor que podemos darle a cada uno de los artistas. El arte hay que admirarlo y hay que asombrarse. No puedo entender el arte de otra manera. Martín, antes que nada agradecerte. Decime si la gente quiere buscarte, contactarse con vos, pedirte alguna obra, ¿por qué no? ¿Se puede contactar? ¿Dónde te ubican en las redes? Ya que estamos hablando de la tecnología y el arte y la tecnología. Muy bien, sí. Mirá, yo siempre estuve interesado en las redes porque creo que es una manera muy democratizadora de mostrar la pintura y lo que yo hago. Y mi página web está desde el 93. Que la fui armando yo, viste, un poco collage. Así que tengo una página que es martinlaspina.com.ar, donde ahí tengo un archivo de todo lo que es mi pintura y está mi mail. Después tengo Facebook, también si me buscan como Martín Laspina o artista Martín Laspina y figuro. Y en Instagram martinlaspina.art. .art, que no es por las ART, sino que es de arte. Ahí estoy también, y bueno, y de a poco a mí me interesa también mucho cuando voy haciendo algo, una obra, subir el proceso, subir cómo va siendo la génesis de lo que voy haciendo, porque me parece que es muy didáctico, y me interesa también estar como ahí, en esos lugares, para socializar también, ¿no? Porque otra cosa que no dijimos del arte, que me parece interesante como concepto, es que no es un objeto elitista, no debe serlo, ¿no? Por más que sea un objeto culturalmente que haya que tener una voluntad para acceder a él, ¿no? No es fácil a veces acceder a una obra de arte. Uno tiene que poder plantarse frente a un cuadro y tener el tiempo de mirarlo, poder acceder a él y todo eso, pero eso tiene que ser un derecho cada vez más común, ¿no? Tenemos que propender a eso, a socializar el arte, todas las formas de arte. No hay un arte para los ricos o para la gente educada, culta y que va al Teatro Colón, y otro arte para la gente que no puede acceder. No, todos tienen que poder, si quieren, acceder a todas las formas de cultura, a las más complejas y a las más simples. Y en ese sentido, para mí las redes son una manera muy interesante de democratizar y socializar. Así que ahí estoy, en las redes. Muy bien. Martín, muchas gracias, espero que a todos les haya gustado este podcast artístico. Seba, ¿cómo puede hacer la gente para contactarnos a nosotros? Para contactarse con nosotros nos buscan como Dos Totem Conectados. Si no, tu Instagram personal lo iba a pasar, pero no lo voy a pasar porque no me autorizaste, así que en todo caso en el próximo capítulo lo pasamos. No, Dos Totem Conectados. En Facebook estamos como Dos Totem Producciones. Y en YouTube estamos como Dos Totem Producciones también, sino en Spotify como Conectados también, de Dos Totem, todo patrocinado por Dos Totem. La verdad que hoy, mira, te voy a resumir el podcast de hoy. Hoy siento que aprendí, ¿viste cuando te dicen todos los días se aprende algo nuevo? Hoy aprendí algo nuevo. La verdad que fue súper interesante, algo que por lo menos yo no sabía demasiado. Si bien leímos un poco antes, me fui sabiendo un poco más de todo este tema. Yo quiero agradecerles a ustedes, Seba, Rodri, que me hayan tratado tan bien y me sentí muy cómodo en esta charla. Me encanta hablar de arte, es mi tema preferido y a veces no siempre... No se nota, digo. Sí, pero digo, no siempre en los encuentros que uno puede tener así de esta manera, ¿no? Entrevistas, reportajes y este tipo de encuentros, se profundiza. A veces uno se queda en la superficie de preguntarte anécdotas o cosas de uno. Y acá creo que ustedes tienen una vocación de profundizar en conceptos tan complejos que obviamente son inabarcables, como es el arte, qué es el arte, qué es una obra de arte. Sí. Pero está bueno porque dejan sembrada una pregunta para que la gente pueda seguir investigando. Así que les agradezco un montón el tono que tuvo la charla. Nos despedimos, hasta el próximo episodio de Conectados. Chau. Chau. Conectados.